Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este día de testimonios, testigos del amor de Dios, donde el Señor siempre se faja con los invitados que Él mismo quiere traer a este espacio. El día de hoy no nos acompaña una sola persona, ni dos, sino tres. Así que vamos a darle la bienvenida a Sara y Julián, un matrimonio, y a su hijo, que en este momento está en el vientre, Lorenzo. ¿Cómo están? Hola, Joa, y a todos los que nos ven en estos momentos. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptar esta invitación y qué rico tenerlos aquí para que nos compartan las obras que ha hecho el Señor a través de cada uno a manera introductoria y ya después cómo los presentó, qué misiones les ha encomendado. Entonces, bueno, primero gracias por estar aquí. No, a ti por la invitación, qué lindo compartir este espacio. Nosotros dichosos siempre de poder expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, compartirlo, pues a eso hemos sido llamados y no, gracias por verdad llamarnos a esto tan lindo. Bueno, nos vamos a ir dando cuenta a medida que Sara y Julián nos comparten su testimonio que al estilo de la Virgen María han dado un sí generoso, porque gracias a ellos muchos, digamos, corazones y llamas extendido como eventos de ciudad se han dado aquí en Medellín. Entonces, bueno, yo quiero darle la palabra a Sara, primero que a manera introductoria nos comparta ese paso del Señor, después Julián, y ya ahí sí unamos cómo los presentó el Señor. Claro que sí, Joa. Bueno, no, lo primero es que cuando nosotros escuchamos un testimonio, realmente la idea es que abramos nuestro corazón, que entendamos que no es, digamos, toda la vida de la otra persona, estar chismoseando y queriendo saber todo lo que aconteció con detalles, sino que más bien sepamos que es Dios el que nos va a hablar directo al corazón, porque en ciertas partes nuestro corazón empieza a latir un poquito más fuerte y el Señor va colocando como ciertas emociones y es porque Él quiere hablarnos de una u otra forma, si no sea exactamente mi historia, Él quiere a través de eso que Él mismo ha hecho en la vida de las otras personas, hablarnos a nosotros para que también tomemos decisiones y que Él vaya moviendo toda nuestra historia y nuestra vida. Entonces, que nos vean también así, con ese amor de Dios y que sea que entre todos vayamos construyendo, pero todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo nazco en una familia de 4 hermanitos y bueno, a la edad de 4 años pierdo, digamos, a mi padre, mi mamá queda viuda con 4 hijos. Les voy a contar pues como un poquito el contexto muy, muy resumido. A partir de esto, pues en la medida que nosotros vamos creciendo, digamos que vamos en nuestra historia, se va creando, digamos, ciertos vacíos en nuestro corazón y en nuestra vida, porque sabemos que el padre es el que afirma la seguridad en los hijos. Entonces ya me meto un poquito más en mí personalmente. Soy una mujer que crece, muy insegura en su juventud y esto la lleva a tomar, digamos, muchas decisiones erradas en la vida en cuanto a su aspecto relacional, porque esa visión masculina de hombre y esa de afirmarse en la seguridad estaba completamente vacío. Mi madre hizo lo que podía hacer con las herramientas que tenía, con lo que también Dios le iba facilitando, pero era muy difícil para ella, digamos, solita, ser ese hombre y esa mujer en el hogar. Y tomó una decisión de no, digamos, no estar con nadie más, sino ella encargarse de la crianza de sus hijos. Llego a la universidad, por gracia de Dios, pues siempre como que he sido una niña muy juiciosa, a pesar de todos esos vacíos y esas ausencias, pero me ha caracterizado, digamos, el juicio y quedo como mejor bachiller del colegio, me gano una beca en el colegio del 100%, puedo estudiar en cualquier universidad de Antioquia, elijo una carrera que es ingeniería civil y empiezo a estudiar en EAFIT.
Por gracia de Dios, pues también termino la carrera y empiezo pues como a explorar mucho más en esa vida y en ese aspecto relacional, un poco por la presión también social, que veía a mis compañeras todo el tiempo con novios, en relaciones, y abro pues las puertas a este mundo, tomando muy malas decisiones porque nadie me satisfacía. Entonces si estaba con una persona, veía como no tenía esa visión de lo que realmente un hombre tenía que ser, porque nunca crecí con un papá en mi hogar. Entonces yo decía, no, esta persona no, entonces vamos con esta otra que de pronto puede ofrecerme algo diferente, y así me la pasé pues en mi juventud, hasta que llegó una persona que yo pensé, pues digamos que esa era la persona con la que yo iba a estar, y por cosas circunstanciales y de la vida, de decisiones, por mis inseguridades, esta relación se acaba, lo que me lleva a postrarme completamente a los pies de Jesús, por una invitación que me hace una compañera del trabajo, y ahí empieza esta historia de amor con el Señor. Ahí empieza todo a tomar pues como un rumbo muy diferente, y a descubrir un sueño de amor muy grande y muy lindo que Dios tenía para mí. Bueno. Bueno, ahora Julián. Bueno, Julián nace en un pueblito muy lindo del norte de Caldas que se llama Salamina, a 2 horas de Manizales. Allí nace con una familia muy católica, un papá diácono, una mamá maestra, docente, con una infancia muy tranquila. Me la pasaba jugando, divirtiéndome en la calle, montando bicicleta, haciendo todo lo que un niño debe hacer. Siempre muy inquieto, siempre muy atraído por la música, por las artes, así que voy descubriendo que eso era lo mío desde muy pequeño. Me inclino por la música, voy estudiando, termino mis estudios y tengo la posibilidad de profesionalizarme en la música, porque era un sueño pues que desde muy pequeño tuve en mi corazón. Aparte de ello, pues como que soñaba ser reconocido, tener fama, tener dinero, tener todo lo que yo quisiera. Un poco a contracorriente, ya que en mi casa y en mi familia pues no existía un músico profesional. Entonces tenía tíos, familiares que hacían música, pero como hobby. Entonces cuando yo decido tomar esta carrera en mi vida, pues no fue tan sencilla la toma de la decisión, porque mis papás se opusieron un poquito. Sin embargo, lo que uno le apasiona y lo mueve, pues hay que hacerlo, y ese era yo. Así que me voy para Bogotá a estudiar, a hacer la carrera, pero allí me encuentro obviamente con el mundo de una ciudad cosmopolita como Bogotá, donde me involucro mucho en las noches, en la rumba, en el licor, en las drogas, en la promiscuidad y tantas cosas más que la noche y la bohemia traen consigo. Sin embargo, pues todo mi foco, mi objetivo, mis anhelos y mis sueños estaban en trabajar por lo que yo había soñado, y de una u otra forma se estaba realizando, estaba dando este sueño. Pude compartir con grandes artistas de la escena nacional, internacional, grabar canciones, tener conciertos, viajar, y estaba tocando un poco el cielo y ese sueño. Todas las personas que me conocían pues me admiraban y me lo decían, que nota lo que haces, te admiro, bueno. Pero sin embargo, pues esto simplemente estaba como llenando mi ego y dejándome muy vacío, porque mi corazón pues estaba muy alejado de Dios, a pesar de que desde muy pequeño tuve una relación cercana con Él a través de mi papá, por ser diácono. Mi niñez estuvo todo el tiempo en el templo con las familias de los diáconos, en retiros, reuniones, y a mí eso se me había olvidado por completo. Era un católico light, como muchos. A veces iba a misa por los domingos, me confesaba una vez al año máximo, no frecuentaba mucho los sacramentos. Entonces llegó un momento oscuro de mi vida, la noche oscura del alma que muchos vivimos, de desasosiego, de desesperanza, de completa oscuridad, de no saber qué hacer. Y este fue mi primer, digamos, llamado de atención, donde descubro que algo me hacía falta, que necesitaba no solamente de lo del mundo, sino que necesitaba de Dios. Y gracias a un gran amigo y gracias a un grupo de oración me encuentro de nuevo con el Señor a través de la Santísima Virgen María, específicamente con un rosario, un grupo de oración que hacía el rosario.
y fue para mí un nuevo inicio, un nuevo despertar, un nuevo ver la vida de otra forma, de otro color, porque realmente me sentí que vivía en un mundo muy engañado. Nada de eso me satisfacía, a pesar de que cada noche estaba inmiscuido en las cosas del mundo. Al otro día estaba mal, como sé que a muchos les pasa, que pueden estar en la mejor rumba, la mejor fiesta, con las mejores personas, con todo el dinero del mundo, pero al otro día el vacío es inmenso, y así me pasó por mucho tiempo. Entonces, este encuentro con María y con Jesús fue un motivo de alegría, de paz. Otra vez mi corazón se llenó de regocijo, de esa tranquilidad que me hacía tanta falta. Y fue un tiempo de volverme a encontrar con ellos, de purificar, de saber que sin Dios no era nada, no era absolutamente nada, todo lo que hacía era en vano. Y mi vida cambió completamente hasta el 2017, 2018, que el Señor me enamoró tanto así que yo le dije: Señor, soy todo tuyo, haz lo que quieras conmigo, te digo que sí, y ya la historia empezó de otro color y de otra forma. Bueno, Sara y Julián, entonces gracias a Sara, una compañera de trabajo, y en el caso de Julián, un amigo, benditos amigos que son un tesoro, Sí. que los acercaron a Dios. Entonces, listo, ¿cómo estaban esos corazones? O sea, ¿qué le estaban pidiendo ustedes a Dios en cuanto a una persona, en el caso de Sara, en el caso de Julián? Sí, yo mira que fue muy curioso porque digamos que en mi caso particular empecé como a crear pues Dios en mí, un amor profundo por la palabra de Dios y por la Eucaristía, por Jesús Eucaristía. Tanto así que en algún momento llegué pues como a sentir en mi corazón que aunque toda mi vida había anhelado un hombre, un esposo, digamos de carne, sentí también ser la esposa de Cristo. Entonces empecé como a hacer ese discernimiento vocacional. Bueno, y en medio de toda esa oración empecé a generar un amor también profundo por la palabra de Dios, lo cual me hizo escribir mucho y empezar pues a rayar mucho sobre la palabra de Dios también, lo cual creó también una idea muy linda, que fueron unos diarios de oración un poco de pronto, sí, en el testimonio que yo conté una vez también acá en Amén Comunicaciones, ahí se puede profundizar un poquito más sobre estos diarios de oración. Pero ahí fue ese momento como culmen de esa relación íntima con el Señor que me llevó a hacer un discernimiento vocacional, y en ese discernimiento vocacional aparece Juli en la historia. Acá empezamos a contarles un poquito más sobre cómo nos conocimos, pero yo estaba orando mucho por un esposo, pues que yo fuera a ser la esposa de Cristo, fuera que ese esposo tan hermoso que Dios tenía preparado para mí en esta tierra. Y en ese discernimiento Dios nos empieza a abrir los caminos de una manera impresionante y a darnos unas respuestas muy claras a cada uno en su particularidad, y yo creo que en conjunto también, en la medida que nos fue haciendo coincidir en esos lugares, en esos espacios de oración, ya el Señor fue clarificando un poco más la respuesta de lo que tenía preparado para nosotros. Así es. Antes de que sigamos con la historia, tengo una pregunta para los dos, y es: ¿cuánto tiempo estuvo cada uno soltero con propósito? O sea, entendiendo que ya estaban enamorados del Señor y que estaban como cada uno orando en sus propósitos, ¿cuánto tiempo estuvieron solos? 3 añitos, más o menos. Sí. Y fue curioso también, esa pregunta es curiosa porque fue casi lo mismo en los dos. O sea, los dos veníamos orando casi 3 años él por una mujer y yo por un hombre, que fuera esa respuesta de Dios para nuestras vidas. Entonces fue muy especial porque también Dios nos puso en el corazón vivir en castidad. Entonces durante esos 3 años los dos vivimos la castidad en la individualidad, ofreciéndole eso a Dios, porque había sido una de las cosas en las que más habíamos caído, digamos, en ese aspecto de la promiscuidad que Juli también lo mencionó, pero sentíamos que Dios todo lo podía hacer y que podía hacer todas las cosas nuevas. Entonces empezamos a orar por eso y a querer hacer las cosas realmente de una forma diferente, no a la manera que el mundo nos había propuesto todo el tiempo, sino a la manera de Dios. Exactamente. Yo también, después de tantas embarradas, después de también hacer mucho daño, porque uno en esa parte relacional, cuando se abre por completo, pues no solamente le hace daño a las personas, sino que uno mismo se hace muchísimo daño. Entonces vivía
vivía con el corazón muy roto también, de una u otra forma anhelando ese amor, primero de Dios, y luego ya al entender que también mi vocación era el matrimonio, pues pidiéndole al Señor que llegara esa persona idónea. Eh, Había intentado, y siempre en esos intentos por búsqueda propia, pues los resultados no eran. Entonces dije, Señor, ya haz lo que quieras conmigo. Si va a llegar una persona en mi vida, que yo tenga el corazón completamente limpio, sobre todo eh, entendiendo que debo tener pureza en el corazón, que mi intención sea recta. Mm, Así que yo viajé, yo vivía pues en Bogotá en esa época, y el Señor me trajo a Medellín. Me dijo, pues en el corazón sentí, y alguien me dijo, bueno, tu vida a Medellín tiene un propósito muy grande, que es encontrar a tu esposa. Entonces yo dije, bueno, qué lindo, voy a tratar de hacerlo a tu manera, que no sea yo buscando, sino que seas tú, Señor, presentándome. Y después de muy poco tiempo, obviamente también en mucha oración, sentía que tenía que orar mucho por esa persona. Apareció Sara de la manera, digamos, eh, sí, más diosidencial, porque no nos estábamos buscando, iba a conocer a alguien, y en ese conocer a alguien estaba Sara. Entonces hubo un primer flechazo, un primer contacto que bueno, interesante. Así que el Señor nos empezó a presentar en diferentes lugares, no nos buscábamos, sino que yo estaba en un lugar y allá aparecía Sara, o Sara estaba en un lugar allí. Coincidían. Total, sobre todo cosas de Dios. Entonces Sara estaba con su proyecto, ofreciendo sus diarios, y yo estaba en ese lugar, y nos encontrábamos en una adoración al Santísimo en alguna iglesia. Allí estaba, y nos saludábamos. Entonces fue como esas dulcecitos del Señor, donde bueno, por aquí hay algo. Y lo más lindo, digamos que fue como que el Señor nos habló tan directo, fue nos invitaron a cada uno por separado a un retiro de silencio. Yo no lo estaba buscando, Sara tampoco lo estaba buscando. A mí me invitó alguien, yo no tenía dinero, y me dijo, no te preocupes, el Señor te invita. A Sara también la invitaron, no tenía dinero, y esa persona le dijo, no te preocupes, como si se hubieran puesto de acuerdo. No, mentiras, Dios se vale de todo eso. Entonces llegamos a este lugar, nos dimos cuenta que estábamos allá, y yo creo que cada uno en su oración dijo, bueno, Señor, algo nos estás diciendo. Yo sé que a mí Sara pues me gustaba muchísimo. Yo, Señor, bueno, háblame, que este siervo escucha, y igualmente Sara. Entonces fue un momento de encuentro con el Señor, porque también fue mucha oración, fue lectura de la palabra, casi no había contacto en diálogo, sino que era todo muy, muy espiritual. El Señor nos habló de una forma muy linda. Yo creo que cada uno entendió que aquí estaba pasando algo, pero en esa época Sara estaba en su discernimiento. Ella viajaba a los pocos días, ¿no? A Valledupar a hacer un discernimiento vocacional, y entonces allí también pasó algo muy lindo que yo quiero que les cuente. Bueno, Sara, pero el detalle, ¿también te gustaba Julián? O sea, ¿también le echaste el ojito o cómo fue tu caso? Sí, claro, no, pues es que yo realmente no conocía nada de Julián, aunque él tenía un ministerio de música católica. Yo escuchaba mucha música católica, pero no sabía quién era Julián, y él estaba recién llegado a la ciudad. Pero fue muy curioso porque en algún momento en la ducha a mí me encantaba colocar alabanzas, pues, y en todas partes, o sea, en mi oración, estaba en la cocina lavando platos y yo colocaba música de Dios. Pero esto pasó particularmente en la ducha. Yo me estaba bañando y sonó una canción que se llama Amor Diferente, del grupo musical al que Juli pertenecía, que se llama Maika. Y yo escucho esa canción y a mí me pasó algo, o sea, yo sentí algo muy fuerte en el corazón, y yo empiezo a llorar, tanto así que yo cerraba la canilla. Yo creo que, perdóname, Señor, porque gasté un montón de agua, volvía y colocaba la canción, y yo, pero yo decía, ¿qué es esta? La puse por ahí 4 veces, y yo era llore y llore. Y yo, Señor, es que este es el amor que tú quieres darnos, o sea, un amor diferente. O sea, yo sentí algo muy lindo. Y después fue que conocí a Juli, después conversando me di cuenta que la canción era de él, y yo decía, wow. Y él me dijo que cuando la compuso, él pensaba en ese amor de Dios, pero también en ese amor diferente de mujer que Dios quería regalarle en algún momento, y fue una conexión muy linda. Cuando lo vi también, o sea, sentí algo muy bonito, pues como, sí,
claro, como que este muchacho, sí, tan interesante. Tú sabes que a veces, pues, no, por supuesto que Dios también lo deleita a uno a través de la belleza del otro, aunque no habíamos cruzado palabras, pero fue algo muy lindo. Y ya después en ese coincidir en tantas partes, en tantos momentos, aún más en ese retiro, el momento que Juli habla fue que rompimos el silencio prácticamente, porque Desobedientes. era un retiro de silencio. Y en una actividad que yo me fui a buscar el rincón más escondido, Juli también se fue a buscar el rincón más escondido, como que él levantó la mirada y me vio. Entonces se fue para donde yo estaba y ahí surge algo, pues una conversación muy especial, que tanto así que de esa conversación surgió una canción, que fue la primera canción que Juli me compuso. La primera, la segunda, la primera fue otra de los diarios, que también tiene una historia muy linda. Y esa canción me la envía cuando yo estoy haciendo, pues estoy donde las hermanitas en Valledupar, lo que Juli les estaba contando ahorita. Yo regreso de ese discernimiento vocacional y esa semana pasaron cosas muy hermosas y yo le decía, Señor, yo quiero que tú me des respuestas muy claras. Me monto al avión y empiezo a llorar. Yo empecé a llorar, pues yo soy muy chillona, pero eso es también un don muy lindo que inclusive muchos santos lo tenían. El don de lágrimas. Sí, el don de la... Dicen que San Ignacio de Loyola lo tenía y a través de eso el Señor produce también hasta sanación, no solo en uno mismo, sino en otras personas. Es muy especial. Y en el avión yo empiezo pues como a llorar. Yo decía, Señor, yo me quiero quedar, pero también me quiero ir, pero no sé, háblame. Y recurro a un libro que me estaba leyendo en esos momentos, que es de esa misma comunidad. Lo abro en el lugar donde iba, como para tratar de calmarme un poquito, y resulta que empiezan a contar una historia de una mujer a la que San Francisco de Sales era el director espiritual, y ella le decía mucho que ella se sentía muy bien visitando muchas comunidades religiosas, que ella se sentía plena cuando estaba con las hermanitas, pero resulta que la mujer era casada y tenía hijos. Entonces San Francisco de Sales le decía, hijita, Dios te quiere en el lugar donde Él te pensó, con tu esposo y con tus hijos. Tú siempre tienes que volver de esas comunidades a tu hogar, porque ese es el lugar que Dios, en donde Dios te necesita. Y si las visitas tan frecuentemente, puedes hacerte mucho daño, no solamente a ti, sino también a tu familia, pues como sacudiéndole y diciéndole que ella tenía que volver a su hogar. Y yo leo eso y yo digo, pero ¿qué es esto tan impresionante? Pues yo sentía un fuego en mi corazón, así como que el Espíritu Santo me estaba hablando. Y en ese momento yo digo, tengo que regresar. Y ahí empieza con Julia a fluir un montón de cosas hermosas en ese conocimiento profundo de una amistad muy sana, muy, como muy todo lo opuesto a lo que estábamos acostumbrados. Como Julio lo Y decía a la ahorita, manera de Dios, a la manera de completamente. Dios. O sea, nuestra relación comenzó conociéndonos el alma, o sea, nunca pensamos, pero ya démosle la oportunidad a conocer nuestros cuerpos, nada, simplemente en oración, a disfrutar de las cosas del mundo, nos encantaba salir a caminar, entonces nos íbamos para la montaña, a rezar el rosario, a orar, a contemplar, y nunca hubo un contacto físico, entonces eso hacía que nuestra relación de una u otra forma estuviera muy encauzada con propósito, porque le dimos espacio a lo esencial, que así debería ser, al alma, al espíritu, a los sueños, a lo que somos cada uno en nuestro interior, y eso nos permitió ir fluyendo, ir compartiendo muchas cosas, como misionar, como construir juntos. Empezó un proyecto muy lindo sin ser novios aún, o si ya éramos No novios, no, siendo si ya éramos novios. novios, que se llama Belleza de Deus o Belleza de Dios, que es un proyecto donde empezamos haciendo unos rosarios para hacer el Santo Rosario y a venderlos, y el Señor nos mostraba que también en eso Él se glorificaba. Sara con sus diarios, también nos íbamos entonces juntos a algún evento, alguna comunidad con nuestros rosarios, y era muy lindo porque era una cosa completamente diferente, aparte que el Señor nos tenía, digamos, en ese proceso de purificar nuestro corazón completamente. Tanto así que cuando llegó el momento ya de tomar la decisión de ser novios, pues llegó ese momento de nuestra vida delante de la Santísima Virgen, y bueno, como que esperando un beso ya, o sea, ni siquiera un beso nos habíamos dado, y pasaron varios días y nada, y entonces todos los dos estábamos como, ¿qué pasó acá?
¿qué es esta locura? O sea, ni un beso nos atrevemos a robárnoslo, así como de, nos tocó ponernos cita para un beso, siendo novios. Ya siendo novios, Exacto. de 3 días siendo novios y nada. Sí, o sea, haz de cuenta Como cuando uno tiene unos 5 niños. años que le dicen, ay, le vas a dar un piquito a tal niña. Y no, pues Ajá. está pena, de angustia, de, no puedo, no soy capaz. Así tal cual nos tenía el Señor. Entonces era muy lindo porque nos devolvió la inocencia, nos hizo otra vez niños y eso yo creo que es lo que dice la palabra que, eh, recuérdame, los que llegan al reino de Dios son como, Como los como los niños. niños. Entonces así era nuestra relación, así era nuestro noviazgo, todo el tiempo en las cosas de Dios. Desde el primer momento nuestra promesa más grande fue la castidad y Señor, te entregamos este regalo tan grande, si tú nos tienes como esposos, va a ser para el día en que nos casemos y a toda costa luchamos por eso, a pesar de tantas pruebas, tentaciones, el Señor nos sostuvo, nos mantuvo y obviamente nosotros también pues en la oración siempre le pedíamos al Señor eso, porque muchos nos preguntan, pero ¿cómo hacen? Pero es que eso es muy difícil, pero es que claramente eso es todo un reto, pero un reto que con Dios se puede lograr, si realmente en tu corazón está eso, darle el primer lugar a lo que es esencial, que es el conocerte con tu pareja y ese regalo va a llegar. Y así fue, así pasamos durante 2 años y 8 meses, después llegó la pedida de mano también, que pudimos hacerlo en un templo, específicamente en la catedral, allí hemos servido durante varios años y fue el lugar idóneo justo cuando estábamos cumpliendo 2 años de noviazgo. Yo le pedí la mano a Sara ante el Santísimo y fue un regalo también inmenso, fue una confirmación con varios amigos y el Señor ahí de frente como vamos para adelante, sin dinero, sin tener un trabajo estable, sin nada, simplemente con ganas y con voluntad. Nunca en nuestro corazón estaba primero tener todo para poder dar un paso. Nuestra fe, pidiéndole al Señor que Él fuera lo primero. Y llegó el momento del matrimonio, hace ya 11 meses más o menos. También el Señor se encargó absolutamente de todo, ¿cierto? Uno muchas veces se preocupa y bueno, ¿yo qué voy a vivir? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y con qué pagamos la ceremonia en lugar de la recepción? Todo eso. Y el Señor se encargó de todo. Simplemente era dar ese paso en fe y el Señor se encarga. Él ve y provee, tal cual. Ve y provee. Así es. Dios, me tienen aquí con una sonrisa así como así, oreja a oreja. Entonces, bueno, duraron de novios, pero entonces antes de la propuesta del noviazgo, ¿cuánto tiempo duraron conociéndose? O sea, sin ser novios. De 3 meses. 3, 4 meses Sí. más o menos. En esos espacios que Juli les contaba que era más que todo encontrarnos en torno a la oración. Siempre era así. Lo diferente era un café o con nuestras familias, pero tratábamos de cuidar mucho el corazón, pues no propiciar también como esos espacios que nos llevaran a la tentación, a descubrir cosas más allá de lo que no queríamos y de lo que Dios no nos había colocado en el corazón. Muchas personas nos preguntan, pero ¿cuál es la clave? O sea, uno cómo lo logra, y más cuando uno ya ha podido descubrir tantas cosas en el mundo, pues con el tema de ese, como conocerse en el cuerpo con las personas. Y yo siento, y en algún momento en una charla escuché algo muy bonito, y es que no es como hasta dónde puedo llegar, sino más bien porque la gente dice, no, entonces si hago esto, entonces ya estoy pecando, entonces esto ya está en contra de la castidad, entonces ya está, sino más bien qué podemos evitar nosotros para cuidar el corazón de la otra persona, no llevarlo hasta el extremo. Si yo amo y cuido ese corazón, sé que es un don de Dios para mi vida, yo por qué lo voy a llevar al extremo y voy a decir, es que hasta este límite nosotros podemos llegar. No, más bien tratemos de evitar eso para cuidar el corazón de la otra persona, y así tratamos de pedirle siempre a Dios, y Él nos dio esa gracia tan hermosa, Joa, también a través del servicio. No sabes lo que el Allá servicio iba. Exactamente, allá iba, porque ustedes le dieron ese regalo al Señor, la castidad, y el Señor les los llena de servicio, o sea, de muchas misiones, y quería que profundizáramos precisamente en eso, o sea, qué cantidad de tareas les puso el Señor que los mantiene muy ocupados.
Sí, porque esa también es la pregunta del millón. Entonces todos nos dicen, bueno, ¿y entonces ustedes qué hacen? ¿Y cómo hacen para sustentarse, para conseguir el dinero? ¿Y cómo una cosa a la otra? Realmente nosotros trabajamos para el jefe de los jefes, o sea, para el Señor. Pero más que eso es como una donación de vida que Él impregna y lo pone profundamente en el corazón. Eso no es que yo diga, yo quiero ser misionero y yo quiero hacer esto por voluntad propia, no. Dios te lo pone en el corazón y se lo puso a Juli, me lo puso a mí en la individualidad, después nos juntó, entonces nosotros dijimos, acá está el propósito de que Dios quiere para nuestras vidas. Visitar fundaciones nos ha ayudado mucho y nos ha enriquecido mucho. Estuvimos en unos centros de protección del ICBF y Dios nos da unas respuestas clarísimas. Una vez nos pasó que contando el testimonio, al finalizar, se nos acercaban los pelados a decirnos, pues cuando uno empieza con ellos es muy difícil romper el hielo y todos, hasta uno se da cuenta que se ríen de uno, que empiezan a gozárselo. Y al final fue impresionante porque se acercaban a decirnos, es que particularmente una chica que se llama Isabel, nunca se me va a olvidar el nombre, todavía oramos por esa niña, y me miraba nos decía, nos mostró la mano y tenía un montón de cortadas en la mano. Si Dios pudo con ustedes, yo sé que Él también puede conmigo. Y yo he intentado suicidarme más de 7 veces, pero en manos de Dios y yo sé que Él puede sacarme de esto. Y así muchas cosas y muchos testimonios que nosotros decimos vale la pena y vale la vida hacer lo que estamos haciendo. O sea, hasta la respuesta de Dios más grande. Con los diarios de oración también hay muchos testimonios, pero hay uno muy especial que yo siempre cuento y es que en el diario una vez me contacta una persona y me dice, ve, yo quiero comprar un diario para regalarle a una amiga que está padeciendo un cáncer en estos momentos, está muy triste, yo sé que eso es un regalo muy especial, se lo consiguió. Luego pasan meses y me llama otra señora a decirme, ay, quiero comprarte un diario. Y yo, ay, ¿cómo conociste el proyecto? No, es que una amiga mía acaba de fallecer y ella, antes de fallecer, me deja un diario de oración y es tu diario de oración, pues es ese proyecto de Dios en ustedes. Y yo empiezo a leer y me doy cuenta que ella antes de morir estuvo, o sea, en una relación íntima con Dios impresionante, o sea, que ella se fue con una paz en su corazón y un gozo, pues al encuentro con el Padre, o sea, que ella ahí pudo descubrir como eso que Dios quería para ella a través también de esa enfermedad. Y para mí fue muy especial, pues saber que esta mujer realmente se encontró con Dios antes de, pues acá en la tierra, antes de irse al encuentro con Él. Y así muchos, muchos, muchos testimonios que tú dices, Joa, bendito Dios, uno puede con las canciones de Juli, no te imaginas las personas que le escriben, es que yo escuché esta canción y yo iba a abortar y no aborté porque esta canción me tocó profundamente el corazón, o tuve mi inicio de proceso de conversión a través de esta alabanza que ustedes tienen. Han sido muchas cosas que Dios nos ha puesto en el camino, que son como esa respuesta de que realmente esto vale la pena. Y también en la providencia Dios ha sido muy grande. Ahorita hay un hito muy importante que no les conté, que fue que yo me puse unas prótesis mamarias en el inicio. Eso fue antes de empezar el proceso de conversión, como 1 o 2 meses antes. Y yo tuve una lucha muy grande con esto porque cuando yo me miraba al espejo, después de haber tenido ese encuentro cara a cara con Cristo, yo le decía a Dios y yo, Señor, es que esta no soy yo. Pues yo me miraba al espejo y tuve que tener un proceso de aceptación también muy grande, porque yo empecé como a rechazarlas, pero Dios en oración me decía, bueno, ya, tranquilízate que algo va a pasar. Me miré una vez al espejo y en oración le dije, Señor, las voy a amar, o sea, literal, esto no es mío, pero ya, o sea, las voy a amar, voy a cuidar mi cuerpo, inclusive personas que me conocían de años ni siquiera sabían que yo estaba operada porque Dios había puesto también eso en el corazón de respetar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, entonces yo nunca era como alardeando y menos porque yo ya me sentía que eso no era lo que Dios había hecho en mí desde que yo había nacido. Y más adelante, después de hacer también una oración de renuncia, esa que les estoy contando en el espejo, le dije, Señor, bueno, cuando tú definas mi vocación específica, sea ser religiosa o sea
ser esposa de hombre, por favor, que yo pueda explantarme. Y Dios nos dio una gracia espectacular, que fue 3 mesecitos antes del matrimonio, por una urgencia que tuvo una hermanita mía que se le reventó una de las prótesis. Ella nos llama desesperada a decirnos: amor, conocen un médico que haga explantaciones. Nosotros habíamos escuchado el testimonio de Juan Saldarriaga, que es un médico impresionante que ya se dedica hoy en día solamente a eso. Nos pasan el contacto, hacemos un par de llamadas. En esas llamadas aparece una tercera persona que me pregunta: Sara, ¿alguien más en tu familia se quiere explantar? Y yo le dije, él me dice: yo no sé yo por qué te estoy preguntando esto. Y yo le digo: sí, pues yo, pero yo pues en estos momentos no tengo la forma, o sea, es un anhelo que Dios puso en mi corazón, pero no tengo los recursos económicos. Eso vale casi 16 millones de pesos, o sea, duplica lo que vale ponérselas. Y él me dice: esperemos, oremos. Empieza a orar, y nosotros íbamos para una misión en Bogotá. Fue impresionante después recibir la llamada de mi hermanita que me decía: amor, me voy a explantar con Juan Saldarriaga, ¿usted está sentada? Y yo le dije: sí. ¿Qué pasó? Es que, amor, el Espíritu Santo y la Sagrada Familia te acaban de regalar la cirugía, así, a secas. Pues fue una cosa impresionante que nosotros no podemos explicar. O sea, contamos esto y las personas son como: ¿pero qué es esto? ¿A ustedes a qué santo le oran? Y Al nosotros jefe. simplemente es una oración de abandono, yo. O sea, cuando Dios conoce y purifica también esos anhelos de tu corazón, Él puede hacer lo que sea. O sea, para Él no hay nada imposible. Y en esa parte de la providencia también ha sido muy generoso con nosotros, porque así todo el mundo nos esté preguntando cómo hacen, cómo consiguen, el Señor y su gracia lo da absolutamente todo. O sea, a través de los productos, a través de las misiones, cuando Juli canta en todas partes, no sabes la generosidad de Dios con nosotros, es una cosa impresionante. Y eso particularmente lo contamos mucho, lo de las prótesis, porque es algo que uno dice: si no tienen absolutamente nada, ¿cómo van a sacar de 16 a 20 millones para desplantarse? Y 3 meses antes del matrimonio, o sea, me dio tiempo para que la recuperación, Recuperarte. que pudiera cumplirse esa vocación específica ya casados. Y como Dios me trajo al mundo, Juli, con un corazón de San José, porque él ahí mismo: amor, es que ya, eso era por lo que tú habías orado, aceptó todo con tanto amor, como pues que realmente ese conocer nuestras almas había valido mucho más que toda esa experiencia de conocer el cuerpo solamente. Fue muy especial. Julián, yo quisiera preguntarte, para quien de pronto no conozca tus canciones, ¿qué canción le recomiendas y que tú digas: vayan a YouTube y busquen esta canción, y que de ahí ya de ahí en adelante se vayan a escuchar el resto? ¿Cuál le recomiendas a las personas en este momento? Que sea como tu predilecta o la que Dios te ponga en este momento. Bueno, como les contaba Sara, yo hice parte hasta hace unos meses de un proyecto muy lindo que se llama Maika. En este proyecto pudimos grabar varias canciones. Una de ellas, Sara, hizo parte de la composición también, porque después de un viaje que yo tuve a España, conocí también a una cantante muy linda, una historia hermosa con la cual tuvimos un feeling demasiado lindo. Entonces dijimos: queremos hacer una canción con ella. Entonces me puse a escribir la canción y Sara hizo parte, y se llama Nuevo Corazón. Es una canción que siempre que la canto, siempre que alguien la escucha, eh, algún feedback me hace, porque realmente es una petición del alma, es una petición al Señor para que nos dé un nuevo corazón, que es lo que hizo con nosotros. Entonces, quienes quieran escucharla, buscan Maika con doble K y la canción Nuevo Corazón. Hay dos versiones, hay una lenta, hay una más rapidita, cualquiera de las dos. Y toda la música de Maika y lo que estoy haciendo ya hoy como solista también. Tengo una canción que lancé hace poco, que se llama En tus latidos, para que también quienes quieran seguir todo lo que vengo haciendo como solista también lo puedan hacer. Y como solista, Bueno, como ya, en las Julián Ruiz redes. Botero, me busca. Julián Ruiz Botero. listo. Incluso invitación también para que digamos las otras redes, o sea, de belleza, de Deus, de
todo lo que ustedes nos quieran compartir y que sea una forma en que las personas los puedan encontrar y puedan tener ese contacto con ustedes. Claro que sí, está el proyecto esposos, de la misión como esposos, que es Belleza de Deus, Belleza con Z, de Deus, que significa belleza de Dios, y la personal de Juli, que es Julián Ruiz Botero, en Instagram y en YouTube, en el canal de YouTube, donde va a empezar pues como a subir más canciones ya con su ministerio, digamos, como solista. Bueno, y para terminar, ahora quiero que finalicemos con el sí a la vida, que nos cuenten un poquito. Sí, resulta que cuando nosotros, digamos que el Señor nos confirma que, pues que era esa vocación específica, el matrimonio, que más que muchas veces nos la pasamos pidiendo la promesa y el cumplimiento de la promesa y somos desesperados y cuándo me va a llegar ese hombre, esa mujer, pero eso es mucho, es muy profundo, o sea, nosotros debemos de llevarlo en la oración y en la intimidad del corazón, de nuestro corazón y el de Dios, para que realmente purifiquemos todo lo que hay que purificar, para que cuando nos encontremos con esa otra persona sea la respuesta, porque a veces tomamos muy malas decisiones porque no estamos preparados y solamente abrimos puertas a más heridas y a más dolor. Nosotros en ese discernimiento, pues Dios, listo, nos pone que debemos casarnos y ser esa ayuda idónea para la otra persona, ese ser con el cual vamos a santificarnos, porque es muy grande lo que pronunciamos, las promesas matrimoniales, o sea, es para toda la vida, pero no solamente eso, sino para la eternidad. O sea, tú vas a partir hacia el cielo de la mano con esa persona, vas a luchar en esta tierra para santificarte de la mano con esa persona, y es algo muy grande y muy especial, no solamente es el cumplimiento de la promesa, para que lo tengamos en cuenta. Decidimos, después de casarnos, abrirnos completamente a la vida. Estábamos en un estado de vida donde todo se daba para eso, y más en el campo, pues en el ámbito de la oración, leyendo mucho, investigando mucho, pues como que el Señor nos colocaba en el corazón abiertos a la vida, y fue 2 meses después de que nos casamos que el Señor hizo vida, fértiles y fecundos para su santa gloria. Llega Lorenzo, un fruto que está acá en el vientre en estos momentos, ya Dios mediante, falta muy poco para que nazca nuestro hijo, que sabemos que primero es hijo de Dios y ya nosotros somos co-creadores con él. ¿Sí? Así es. Sara y Julián, muchas gracias. Gracias por regalarnos más que el testimonio esperanza, porque yo sé que hay muchas personas que dicen quiero tirar la toalla, siento que Dios no responde mis oraciones, siento que no vale la pena esperar por aquello que vale la pena tener, siento que no tengo fuerzas. Entonces, escucharlos a ustedes es ser testigos y tener la certeza de que Dios lo que promete lo cumple y que lo que necesitamos es un corazón dispuesto y abierto a que Dios haga su obra en nosotros. Entonces, de verdad, gracias por llenarnos de esperanza, gracias por abrirnos el corazón, gracias por robarnos sonrisas. Si de pronto alguna persona pues roba una lágrima, es el don de lágrimas, del que tanto habla también el Papa Francisco. Y no, enviarles un abrazo y animarlos también a que perseveren, que a veces no es fácil, pero que de la mano del Señor siempre, siempre, siempre lo mejor está por venir y todo es posible. Amén. Que así sea. Gracias a ti por esta invitación, a todos los que han tenido esa oportunidad y lo van a seguir viendo, pues que oren por nosotros. Esto nos sostiene completamente la oración, y queremos que estas palabras que el Señor ha puesto hoy en nuestro corazón lleguen a cada lugar, lleguen a cada pareja. Sabemos que hay muchas parejas, muchas personas anhelando una ayuda idónea, como decía Sara, un esposo, una esposa, y con Dios se puede en el momento que Él lo quiera. De eso no tengan dudas, si lo ha hecho con nosotros, lo va a hacer con cualquiera. Hay que tener fe, y la fe hay que dar a veces saltos al vacío, y ese vacío con Dios seguramente te va a sostener completamente en algo. Entonces, no lo duden. Yo, gracias por este lindo espacio que sabemos que es muy nutritivo espiritualmente para todos. Ahora hay unas palabras de despedida a las mujeres, pero también a las mamás. Que cada vez más
hace poquito nos encontrábamos con una chica que decía, no, yo estoy esperando a mi San José. Yo le decía, ay, ¿usted sí es consciente de lo que está pidiendo? Porque San José no es ay, el archimillonario por allá, el más inteligente de todos, el empresario, porque muchas veces pensamos que es eso. Y no estoy queriendo decir que Juli no sea un hombre, pues imagínense, San José, ¿quién era? Un hombre, un hombre virtuoso, o sea, completamente lleno de las virtudes que Dios quería regalarle. Y a veces somos con ese checklist y la listica y que sea así, 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 así. No, confiemos en Dios, que Dios sabe más y mejor. No tenemos por qué preocuparnos en ese sentido. En el tema de la castidad también, ay, entonces si no se te satisface en esa parte de la sexualidad. No, es que si es la persona que Dios quiere para mí, ¿cómo no? Él va a saciar todos los aspectos que Dios quiere que yo tenga saciados. Es una cosa muy linda que hay que entregársela completamente a Dios y hay que abandonarnos en Él. Y en el sentido de ser madres, yo siento, pues los dos hemos sentido, porque el bebé no es solo mío, o sea, todo el tiempo oramos los dos y es de los dos. Es una gracia muy grande, o sea, es algo divino, difícil de entender porque uno no hace nada, o sea, nosotros no hacemos nada, es Dios el que va tejiendo todo ahí en el vientre. Y desde antes de nacer ya nos pensó y ya, o sea, Él se encarga de todo. Ahí en el vientre Él va tejiendo todo para que este ser humano pueda nacer y eso es algo muy lindo. Somos co-creadores con Él, entonces obediencia, abandono, esperanza, fe, no sé, muy aferraditos siempre a la oración, que es lo que nos sostiene también, estar buscando las cosas de Dios. Amén. Muchas gracias. Un abrazo muy, muy, muy grande para los tres. Que Dios los siga bendiciendo. Y bueno, gracias también a todas las personas quienes nos estuvieron acompañando. Un abrazo muy grande. Recuerden que aquí vamos a dejar no solamente este testimonio, sino que también en la partecita de abajo en los comentarios el testimonio de Sara, porque ella ya nos había estado acompañando en el 2022 con el testimonio. Entonces ahí está en detalle pues todo el emprendimiento, toda esta misión que Dios le ha encomendado para que también vayan y amplíen la información. Y bueno, también compartamos este testimonio. Dios los bendiga y un abrazo muy grande. Hasta pronto.